Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Este programa llega a ustedes con el patrocinio de Puerto de Libros, librería de autor, ubicada en la Vereda del Lago y en el Teatro Varal de Maracaibo. Disfruta de los mejores libros a través de su página web, puertodelibros.com.be. Sultana del Lago Editores, la única editorial venezolana que te ofrece el servicio de impresión bajo demanda para todo el territorio nacional. Conoce más de sus servicios en sultanadelago.com. Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría lleva hasta sus hogares este programa lleno de libros, lleno de aventuras literarias, lleno de imaginación, por supuesto también lleno de dedicación de nuestra parte para que usted se convierta en un intelectual. Y con esto no le digo que se convierta en un prepotente de esos que piensa que es mejor que los demás, sino en una persona que utilice el intelecto para crear, el intelecto para reflexionar, que utilice el intelecto para hacer de su vida un lugar mejor que vivir. Por supuesto que sí. La noche de hoy estaremos compartiendo con ustedes nada más y nada menos que la voz de uno de los más importantes escritores latinoamericanos, uno de los grandes representantes de la imaginación de nuestro continente, el genial Juan Carlos Onetti. Onetti, mejor conocido por su apellido, por supuesto. Nacido un 1 de julio del año 1909 y fallecido un 30 de mayo del año 1994, fue un escritor uruguayo considerado uno de los narradores más importantes de su país y de la literatura hispanoamericana. Fue precursor de la novela moderna y de la literatura existencialista. Obtuvo el prestigioso premio Miguel de Cervantes en el año 1980. Ese es el premio Cervantes, el mismo que ha obtenido recientemente nuestro gran escritor venezolano Rafael Cadenas y otros grandes de la literatura, quizás el más importante de los premios de habla hispana. También recibió el Gran Premio Nacional de Literatura de Uruguay en el año 1985. La escritora uruguaya Cristina Peri Rossi considera que Onetti es uno de los pocos existencialistas de la lengua castellana. Y el gran Mario Vargas Llosa, ganador del Premio Nobel de Literatura, dice de él, lo llamó uno de los grandes escritores modernos y no solo de Latinoamérica. Palabras textuales del gran Mario Vargas Llosa. La noche de hoy vamos a estar escuchando la voz de este escritor leyendo dos textos, uno que se titula Bienvenido Bob, que es sin duda uno de sus textos narrativos más de más fácil acceso, digamos. Es un texto relativamente corto que vamos a escuchar completo, y un fragmento de su novela El Astillero, que yo tuve el placer de escribir un ensayo largo sobre el astillero, pero es sin duda una de sus piezas fundamentales, transversales, donde se entiende su literatura de principio a fin. Por favor, reporten su sintonía al 0424-672-3597. 0424-672-3597. Díganos de qué parte del país nos escuchan. Y por supuesto también envíenos sus opiniones sobre Juan Carlos Onetti, el invitado de esta noche, la voz que vamos a estar disfrutando esta noche leyendo sus propios textos. Vamos a hacer entonces, sin más dilación, el inicio de esta escucha, de esta audición de la noche de hoy. Vamos a escuchar Bienvenido Bob de Juan Carlos Onetti en su propia voz.
Es seguro que cada día estará más viejo, más lejos del tiempo en que se llamaba Bob, del pelo rubio colgando en la sien, la sonrisa y los lustrosos ojos, de cuando entraba silencioso en la sala, murmurando un saludo o moviendo un poco la mano cerca de la oreja, e iba a sentarse bajo la lámpara, cerca del piano, con un libro, o simplemente quieto y aparte, abstraído, mirándonos durante una hora sin un gesto en la cara, moviendo de vez en cuando los dedos para manejar el cigarrillo y limpiar de ceniza la solapa de sus trajes claros. Igualmente lejos, ahora que se llama Roberto y se emborracha con cualquier cosa, protegiéndose la boca con la mano sucia cuando tose, del Bob que tomaba cerveza, 2 vasos solamente en la más larga de las noches, con una pila de monedas de 10 sobre su mesa de la cantina del club para gastar en la máquina de discos. Casi siempre solo, escuchando jazz, la cara soñolienta, dichosa y pálida, moviendo apenas la cabeza para saludarme cuando yo pasaba, siguiéndome con los ojos tanto tiempo como yo me quedara, tanto tiempo como me fuera posible soportar su mirada azul, detenida incansablemente en mí, manteniendo sin esfuerzo el intenso desprecio y la burla más suave. También con algún otro muchacho, los sábados, alguno tan rabiosamente joven como él, con quien conversaba de solos, trompas y coros y de la infinita ciudad que Bob construiría sobre la costa cuando fuera arquitecto. Se interrumpía al verme pasar para hacerme el breve saludo y no sacar ya los ojos de mi cara, rebalando palabras apagadas y sonrisas por una punta de la boca hacia el compañero, que terminaba siempre por mirarme y duplicar en silencio el desprecio y la burla. A veces me sentía fuerte y trataba de mirarlo. Apoyaba la cara en una mano y fumaba encima de mi copa mirándolo sin pestañear, sin apartar la atención de mi rostro, que debía sostenerse frío, un poco melancólico. En aquel tiempo Bob era muy parecido a Inés. Podía ver algo de ella en su cara a través del salón del club, y acaso alguna noche lo haya mirado como la miraba a ella. Pero casi siempre prefería olvidar los ojos de Bob, y me sentaba de espaldas a él y miraba las bocas de los que hablaban en mi mesa, a veces callado y triste, para que él supiera que había en mí algo más que aquello por lo que me había juzgado, algo próximo a él. A veces me ayudaba con unas copas y pensaba: querido Bob, anda a contárselo a tu hermanita, mientras acariciaba las manos de las muchachas sentadas a mi mesa, o estiraba una teoría cínica sobre cualquier cosa, para que ellas rieran y Bob lo oyera. Pero ni la actitud ni la mirada de Bob mostraba ninguna alteración en aquel tiempo, hiciera yo lo que hiciera. Solo recuerdo esto como una prueba de que él anotaba mis comedias en la cantina. Una noche, en su casa, estaba esperando a Inés en la sala junto al piano cuando entró él. Tenía un impermeable cerrado hasta el cuello, las manos en los bolsillos. Me saludó moviendo la cabeza, miró alrededor enseguida y avanzó en la habitación como si me hubiera suprimido con una rápida cabezada. Lo vi moverse dando vueltas junto a la mesa, sobre la alfombra, andando sobre ella con sus amarillos zapatos de goma. Tocó una flor con un dedo, se sentó en el borde de la mesa y se puso a fumar mirando el florero, el sereno perfil puesto hacia mí, un poco inclinado, flojo y pensativo. Imprudentemente, yo estaba de pie recostado en el piano, empujé con mi mano izquierda una tecla grave y quedé ya obligado a repetir el sonido cada 3 segundos mirándolo. Yo no tenía por él más que odio y un vergonzante respeto, y seguí hundiendo la tecla, clavándola con una cobarde ferocidad en el silencio de la casa, hasta que repentinamente quedé situado afuera, observando la escena como si estuviera en lo alto de la escalera o en la puerta, viéndolo y sintiéndolo a él, Bob, silencioso y ausente junto al hilo de humo de su cigarrillo que subía temblando, sintiéndome a mí, alto y rígido, un poco patético, un poco ridículo en la penumbra, golpeando cada 3 exactos segundos la tecla grave con mi índice. Pensé entonces que no estaba haciendo sonar el piano por una incomprensible bravata, sino que lo estaba llamando, que la profunda nota que tenazmente hacía renacer mi dedo en el borde de cada última vibración era, al fin encontrada, la única palabra pordiosera con que se podía pedir tolerancia y comprensión a su juventud implacable. Él continuó inmóvil hasta que Inés golpeó arriba la puerta del dormitorio antes de bajar a juntarse conmigo. Entonces Bob se enderezó
y vino caminando con pereza hasta el otro extremo del piano. Apoyó un codo, me miró un momento y después dijo con una hermosa sonrisa: «Esta noche es una noche de leche o de whisky, ímpetu de salvación o salto en el abismo». No podía contestarle nada, no podía deshacerle la cara de un golpe. Dejé de tocar la tecla y fui retirando lentamente la mano del piano. Inés estaba a mitad de la escalera cuando él me dijo mientras se apartaba: «Bueno, puede ser que usted improvise». El duelo duró 3 o 4 meses y yo no podía dejar de ir por las noches al club. Recuerdo de paso que había campeonato de tenis por aquel tiempo, porque cuando me estaba algún tiempo sin aparecer por allí, Bob saludaba a mi regreso aumentando el desdén y la ironía en sus ojos, y se acomodaba en el asiento con una mueca feliz. Cuando llegó el momento de que yo no podía desear otra solución que casarme con Inés cuanto antes, Bob y su táctica cambiaron. No sé cómo supo de mi necesidad de casarme con su hermana y de cómo yo había abrazado aquella necesidad con todas las fuerzas que me quedaban. Mi amor de aquella necesidad había suprimido el pasado y toda atadura con el presente. No reparaba entonces en Bob, pero poco tiempo después hube de recordar cómo había cambiado en aquella época, y alguna vez quedé inmóvil, de pie en una esquina, insultándolo entre dientes, comprendiendo que entonces su cara había dejado de ser burlona, y me enfrentaba con seriedad y un intenso cálculo, como se mira un peligro o una tarea compleja, como se trata de valorar el obstáculo y medirlo con las fuerzas de uno. Pero yo no le daba ya importancia, y hasta llegué a pensar que en su cara inmóvil y fija estaba naciendo la comprensión por lo fundamental mío, por un viejo pasado de limpieza que la dorada necesidad de casarme con Inés extraía de abajo de años y sucesos para acercarme a él. Después vi que estaba esperando la noche, pero lo vi recién cuando aquella noche llegó Bob y vino a sentarse a la mesa donde yo estaba solo y despidió al mozo con una seña. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. Puerto de Libros, librería de autor. 7 años siendo la librería virtual más grande de Venezuela, con 2 sedes físicas, una en el Teatro Baral de Maracaibo y otra en la Vereda del Lago. Es un centro cultural dedicado al libro, proyecciones de cine gratuitas, talleres literarios, formación de nuevos escritores, talleres de teatro y de música, todo en un espacio dedicado al mundo de los libros y del conocimiento. Síguenos en nuestras redes sociales @Puerto de Libros y compra todos nuestros libros en la página web www.puertodelibros.com.be. Puerto de Libros, la librería que estás buscando. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Esperé un rato mirándolo. Era tan parecido a ella cuando movía las cejas y la punta de la nariz como a Inés se la aplastaba un poco cuando conversaba. «Usted no se va a casar con Inés», dijo después. Lo miré, sonreí, dejé de mirarlo. No se va a casar con ella, porque una cosa así se puede evitar si hay alguien de veras resuelto que no se haga. Volví a reírme. Hace unos años, le dije, eso me hubiera dado muchas ganas de casarme con Inés. Ahora no agrega ni saca, pero puedo oírlo. Si quiere explicarme. Enderezó la cabeza y continuó mirándome en silencio. Acaso tuviera prontas las frases y esperaba que yo completara la mía para decirlas. Si quiere explicarme por qué no quiere que yo me case con ella, pregunté lentamente y me recosté en la pared. Vi enseguida que yo no había sospechado nunca cuánto y con cuánta resolución me odiaba. Tenía la cara pálida, con una sonrisa sujeta y apretada con labios y dientes. Habría que dividirlo por capítulos, dijo. No terminaría en la noche. Pero se puede decir en 2 o 3 palabras. Usted no se va a casar con ella porque usted es viejo y ella es joven. No sé si usted tiene 30 o 40 años, no importa.
Pero usted es un hombre hecho, es decir, deshecho, como todos los hombres a su edad cuando no son extraordinarios. Chupó el cigarrillo apagado, miró hacia la calle y volvió a mirarme. Mi cabeza estaba apoyada contra la pared y seguía esperando. Claro que usted tiene motivos para creer en lo extraordinario suyo, creer que ha salvado muchas cosas del naufragio, pero no es cierto. Me puse a fumar de perfil a él. Me molestaba, pero no le creía. Me provocaba un tibio odio, pero yo estaba seguro de que nada me haría dudar de mí mismo después de haber conocido la necesidad de casarme con Inés. No, estábamos en la misma mesa y yo era tan limpio y tan joven como él. Usted puede equivocarse, le dije. Si usted quiere nombrar algo de lo que hay deshecho en mí... No, dijo rápidamente, no soy tan niño. No entro en ese juego. Usted es egoísta. Es sensual de una sucia manera. Está atado a cosas miserables y son las cosas las que lo arrastran. No va a ninguna parte, no lo desea realmente. Es eso nada más. Usted es viejo y ella es joven. Ni siquiera debo pensar en ella frente a usted. Y usted pretende... Tampoco entonces podía yo romperle la cara, así que resolví prescindir de él. Fui al aparato de música, marqué cualquier cosa y puse una moneda. Volví despacio al asiento y escuché. La música era poco fuerte. Alguien cantaba dulcemente al interior de grandes pausas. A mi lado Bob estaba diciendo que ni siquiera él, alguien como él, era digno de mirar a Inés en los ojos. Pobre chico, pensé con admiración. Estuvo diciendo que en aquello que él llamaba vejez, lo más repugnante, lo que determinaba la descomposición, o acaso lo que era símbolo de descomposición, era pensar por conceptos, englobar a las mujeres en la palabra mujer, empujarlas sin cuidado para que pudieran amoldarse al concepto hecho por una pobre experiencia. Pero, decía también, tampoco la palabra experiencia era exacta. No había ya experiencias, nada más que costumbres y repeticiones, nombres marchitos para ir poniendo las cosas y, un poco, crearlas. Más o menos eso estuvo diciendo. Y yo pensaba suavemente si él caería muerto o encontraría la manera de matarme allí mismo y enseguida, si yo le contara las imágenes que me removía en mí al decir que ni siquiera él merecía tocar a Inés con la punta de un dedo, el pobre chico, o besar el extremo de sus vestidos, la huella de sus pasos o cosas así. Después de una pausa, la música había terminado y el aparato apagó las luces, aumentando el silencio. Bob dijo, nada más, y se fue con el andar de siempre, seguro, ni rápido ni lento. Si aquella noche el rostro de Inés se me mostró en las facciones de Bob, si en algún momento el fraternal parecido pudo aprovechar la trampa de un gesto para darme a Inés por Bob, fue aquella entonces la última vez que vi a la muchacha. Es cierto que volví a estar con ella 2 noches después en la entrevista habitual y un mediodía en un encuentro impuesto por mi desesperación, inútil, sabiendo de antemano que todo recurso de palabra y presencia sería inútil, que todos mis machacantes ruegos morirían de manera asombrosa, como si no hubieran sido nunca disueltos en el enorme aire azul de la plaza, bajo el follaje verde apacible en mitad de la buena estación. Las pequeñas y rápidas partes del rostro de Inés que me había mostrado aquella noche Bob, aunque dirigidas contra mí, unidas en la agresión, participaban del entusiasmo y el candor de la muchacha. Pero ¿cómo hablar a Inés? ¿Cómo tocarla? Convencerla a través de la repentina mujer apática de las 2 últimas entrevistas. ¿Cómo reconocerla o siquiera evocarla mirando a la mujer de largo cuerpo rígido en el sillón de su casa y el banco de la plaza, de una igual rigidez resuelta y mantenida en las 2 distintas horas y los 2 parajes? La mujer de cuello tenso, los ojos hacia adelante, la boca muerta, las manos plantadas en el regazo. Yo la miraba y era no, sabía que era no, todo el aire que la estuvo rodeando. Nunca supe cuál fue la anécdota elegida por Bob para aquello. En todo caso, estoy seguro de que no mintió, de que entonces nada, ni Inés, podían hacerlo mentir. No vi más a Inés, ni tampoco a su forma vacía y endurecida. Supe que se casó y que no vive ya en Buenos Aires. Por entonces, en medio del odio y el sufrimiento, me gustaba imaginar a Bob imaginando mis hechos y eligiendo la cosa justa o el conjunto de cosas que fue capaz de matarme en Inés y matarla a ella para mí. Ahora,
hace cerca de un año que veo a Bob casi diariamente, en el mismo café, rodeado de la misma gente. Cuando nos presentaron, hoy se llama Roberto, comprendí que el pasado no tiene tiempo, y el ayer se junta allí con la fecha de 10 años atrás. Algún gastado rastro de Inés había aún en su cara, y un movimiento de la boca de Bob alcanzó para que yo volviera a ver el alargado cuerpo de la muchacha, sus calmosos y desenvueltos pasos, y para que los mismos inalterados ojos azules volvieran a mirarme bajo un flojo peinado que cruzaba y sujetaba una cinta roja. Ausente y perdida para siempre, podía conservarse viviente e intacta, definitivamente inconfundible, idéntica a lo esencial suyo. Pero era trabajoso escarbar en la cara las palabras y los gestos de Roberto para encontrar a Bob y poder odiarlo. La tarde del primer encuentro esperé durante horas a que se quedara solo o saliera para hablarle y golpearlo. Quieto y silencioso, espiando a veces su cara o evocando a Inés en las ventanas brillantes del café, compuse maniosamente las frases de insulto y encontré el paciente tono con que iba a decírselas. Elegí el sitio de su cuerpo donde dar el primer golpe. Pero se fue al anochecer, acompañado por los 3 amigos, y resolví esperar, como había esperado él años atrás, la noche propicia en que estuviera solo. Cuando volví a verlo, cuando iniciamos esta segunda amistad que espero no terminará ya nunca, dejé de pensar en toda forma de ataque. Quedó resuelto que yo no le hablaría jamás de Inés ni del pasado, y que, en silencio, yo mantendría todo aquello viviente dentro de mí. Nada más que esto hago casi todas las tardes frente a Roberto y las caras familiares del café. Mi odio se conservará cálido y nuevo mientras pueda seguir viendo y escuchando a Roberto. Nadie sabe de mi venganza, pero la vivo, gozosa y enfurecida, un día y otro. Hablo con él, sonrío, fumo, tomo café. Todo el tiempo pensando en Bob, en su pureza, su fe, en la audacia de sus pasados sueños. Pensando en el Bob que amaba la música, en el Bob que planeaba ennoblecer la vida de los hombres construyendo una ciudad de enceguecedora belleza para 5 millones de habitantes a lo largo de la costa del río. El Bob que no podía mentir nunca, el Bob que proclamaba la lucha de jóvenes contra viejos, el Bob dueño del futuro y del mundo. Pensando minucioso y plácido en todo eso, frente al hombre de dedos sucios de tabaco llamado Roberto, que lleva una vida grotesca, trabajando en cualquier hedionda oficina, casado con una gorda mujer a quien nombra mi señora, el hombre que se pasa estos largos domingos hundido en el asiento del café, examinando diarios y jugando las carreras por teléfono. Nadie amó a mujer alguna con la fuerza con que yo amo su ruindad, su definitiva manera de estar hundido en la sucia vida de los hombres. Nadie se arrobó de amor como yo lo hago ante sus fugaces sobresaltos, los proyectos sin convicción que un destruido y lejano Bob le dicta algunas veces y que solo sirven para que mida con exactitud hasta dónde está emporcado para siempre. No sé si nunca en el pasado he dado la bienvenida a Inés con tanta alegría y amor como diariamente doy la bienvenida a Bob, al tenebroso y maloliente mundo de los adultos. Es todavía un recién llegado y de vez en cuando sufre sus crisis de nostalgia. Lo he visto lloroso y borracho, insultándose y jurando el inminente regreso a los días de Bob. Puedo asegurar que entonces mi corazón desborda de amor y se hace sensible y cariñoso como el de una madre. En el fondo sé que no se irá nunca, porque no tiene sitio donde ir, pero me hago delicado y paciente y trato de conformarlo. Como ese puñado de tierra natal, o esas fotografías de calles y monumentos, o las canciones que gustan traer consigo los inmigrantes, voy construyendo para él planes, creencias y mañanas distintos que tienen la luz y el sabor del país de juventud de donde él llegó hace un tiempo. Y él acepta. Protesta siempre para que yo redoble mis promesas, pero termina por decir que sí. Acaba por muequear una sonrisa, creyendo que algún día habrá de regresar al mundo y las horas de Bob,
y queda en paz en medio de sus 30 años, moviéndose sin disgusto ni tropiezo entre los cadáveres poderosos de las antiguas ambiciones, las formas repulsivas de los sueños que se fueron gastando bajo la presión distraída y constante de tantos miles de pies inevitables. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. Sultana del Lago Editores es una empresa zuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello, también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como @sultanadelago. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche escuchando la voz del gigante de la literatura latinoamericana, Juan Carlos Onetti. Estamos disfrutando de sus relatos. Acabamos de escuchar uno maravilloso, Bienvenido Bob, que es sin duda una pieza fundamental de su literatura y que bueno, usted puede buscar y leerlo por su parte, pero ya lo hemos disfrutado en la voz de su maravilloso autor. Juan Carlos Onetti, como les comenté, nació en Montevideo, Uruguay, el 1 de julio del año 1909 y falleció en España, en Madrid, el 30 de mayo del año 1994, a la edad de 84 años. Sus padres, Carlos Onetti y Honoria Borges. Tuvo varias esposas, famoso también su hijo Jorge Onetti. Fue escritor, periodista, bibliotecario, escribió cuentos y novelas breves. Y sus obras más importantes, destacan varias. Entre ellas se puede leer, editado por Monte Ávila, El Pozo del año 1939, Tierra de Nadie, Para esta noche, La vida breve de 1950, también considerada una de sus grandes obras, Los adioses, Para una tumba sin nombre, La cara de la desgracia, El astillero de 1961, que vamos a escuchar a continuación, Junta cadáveres de 1964, que es una especie de continuación o precuela del astillero, La muerte y la niña de 1973, Dejemos hablar al viento de 1979, en 1977 publica Cuando entonces y en 1993 Cuando ya no importa. También cuentos y novelas cortas, unos cuantos libros, entre ellos Un sueño realizado y otros cuentos, El infierno tan temido y otros cuentos, del 51 y del 62 respectivamente, Jacob y el otro de 1964, en el 67 cuentos completos, en el 69 La novia robada y otros cuentos, en el 74 Tiempo de abrazar y los cuentos del 33 al 50. También publicó en el 74 otra vez cuentos completos, Tan triste como ella y otros cuentos, del 76. En el año 1986 publica Cuentos secretos. También ese mismo año Presencia y otros cuentos. En el 94 publica sus cuentos completos y esto ya sí completo porque había fallecido, ¿no? Falleció en el 93. Y tiene un libro de correspondencias, Cartas de un joven escritor, correspondencias con Julio E. Pairo, una recopilación de Hugo Verani. Es en pocas palabras la vida de Juan Carlos Onetti, ganador del Premio Cervantes de Literatura, el más importante de todos los premios otorgados a escritores en lengua castellana. Vamos a escuchar ahora El astillero, esa novela
tan importante de nuestra literatura y que sin duda va a mostrarle una forma del pensamiento latinoamericano del sur. Tiene un ritmo bastante diferente quizás al ritmo caribeño, pero que expresa esa densidad del frío sureño, un poco patagónica también esa densidad. Yo he escrito un ensayo sobre este libro. Ustedes pueden disfrutar en mi libro Palincestos Microensayos. Les recomiendo que compren mi libro si tienen algún tiempo, y si no lo quieren, si no tienen para comprarlo, pueden ir a mi página web cervantes.link, LINK, y allí están todos mis libros gratuitos en forma de PDF. Así que sin más demoras, empecemos a escuchar este fragmento de la novela breve El Astillero, leída por su propio autor, por el gran Juan Carlos Onetti. En la incompleta reconstrucción de aquella noche, en el capricho de darle una importancia o sentido históricos, en el juego inofensivo de acortar una velada de invierno manejando, mezclando, haciendo trampas con todas estas cosas que a nadie interesan y que no son imprescindibles, llega el testimonio del barman del Plaza. Acepta que una noche de lluvia, durante aquel invierno, un hombre coincidente con la descripción del arsen que le fue proporcionada, abundante, contradictoria en ciertos puntos, porque los entusiasmos variaban, se acercó al mostrador y preguntó si el señor Jeremías Petrus paraba en el hotel. Era una palabra vieja y por eso dejé de pensar en el Simon Fish y lo miré 2 veces. Ya casi todos dicen alojarse o encontrarse, y algunos de la colonia, hombres hechos, que tal vez no hayan nacido aquí, estar de paso. Este decía parar, sin sacarse las manos de los bolsillos del sobretodo, ni tampoco el sombrero. No había dado las buenas noches o no se las oí. Esa palabra vieja, es posible que ayudada por la voz, me hizo pensar en tiempos de juventud, en cafés de esquinas de barrios, cosas. Cuando el tipo habló, yo estaba sin nada que hacer. La sala casi vacía y nadie en el mostrador, limpiando algún vaso con una servilleta, aunque no me corresponde, y los vasos están siempre limpios. Yo estaba pensando en el negro Charlie Simmons y en el fish que había hecho y bautizado, y en la evidencia de que la receta que me transmitió era falsa, porque me la dijo en cuanto se la pedí, porque la bebida que sale, de un color muy lindo, es sinceramente maléfica, y porque nunca en realidad lo vi preparando. Él estaba entonces, duró poco, en el Ricky, que después se llamó No Name, y después no sé. Pensaba distraído en eso y en otra cosa anterior. Entonces vino el hombre, que tal vez sea quien usted dice, aunque nunca lo vi antes, cuando vivió en Santa María. Más bien bajo, seguro, engordando, yendo para viejo, pero todavía con cuerda y con aire de no enterarse del almanaque. Tendría que haberle dicho que se dirigiera al conserje, Tobías, el que anota y anda con las llaves. Pero la frase esa, si para en el hotel, la palabra más bien, me ganó y le contesté. Le dije que sí y en qué habitación. Todos sabíamos y comentamos el asunto. El viejo Petrus, enfermo o haciéndose el enfermo, metido desde la mañana en el 25, que tiene living y se reserva para novios, sin haber pedido durante todo el día otra cosa que una botella de agua mineral, sin que nadie supiera, por más que dijeron, si el francés atrevería a presentarle la cuenta, esta y las atrasadas, sólidos miles de pesos. Y no para verlo firmar arriba de la cuenta, sino en un cheque con fondos, contra algún banco que no puedo imaginarme. ¿Pero qué? ¿Por qué no? Tendría que llamarse Petrus y compañía, o alguna cosa como Petrus y Petrus. Solo así. Cabeció para darme las gracias y se puso a caminar en dirección al ascensor. Quería chistarle y decirle que llamara antes por el interno. Me dejé estar y siguió caminando. Era como me dice, naturalmente pesado pero exagerándolo, negro de ropas, taconeando mientras pudo en el silencio del bar vacío, sin ruido después sobre la alfombra del corredor, la espalda arqueada como si estuviera llevando con el pecho alguna cosa por delante. El pobre. La otra cosa anterior en que yo pensaba se le ocurre a cualquiera. Pensaba en el negro Charles Simmons, el hombre mejor vestido que vi nunca, en la vez, que alguna vez tuvo que ser, en que se distrajo revolviendo un gin fizz con una cuchara larga y se le ocurrió que lo que hacía podía mejorarse, o que era posible hacerse famoso con cualquier cambio de medidas o ingredientes
sin dar nada nuevo o mejor, que es lo que no sé y me sigo preguntando. La puerta no tenía llave, de modo que después de algunos pasos sinuosos en la penumbra de la salita, Larsen se introdujo en la luz del dormitorio y vio al viejo Petrus boca arriba, acurrucado en la cuarta parte de una cama matrimonial, con una lapicera en la mano y una libreta negra con ganchos cromados apoyada en las rodillas. Vuelta hacia él la cara reducida, sin asombro ni miedo, sin otra cosa que una suave inquisición profesional. «Buenas noches y perdón», dijo Larsen. Sacó la mano de los bolsillos y puso cuidadosamente el sombrero en la repisa de la chimenea falsa. «Es usted, señor», comentó el viejo, sin desviar la cara. Guardó la lapicera y la libreta debajo de la almohada. «Aquí estamos, señor, a pesar de todo, y mucho me temo». Avanzó velozmente y ofreció su mano hasta que Petrus colocó la suya, muy pequeña y seca. «Sí», dijo Petrus, «siéntese, señor. Arrime una silla». Lo miró calculando, estuvo moviendo la cabeza como si aprobara. «Espero que todo marche bien en el astillero. Estamos al borde del triunfo, cuestión de días. En esta época, es triste, hay que llamar triunfo a un acto de justicia. Tengo la palabra de un ministro. ¿Alguna dificultad con el personal?» Larsen se sentó en la cama, sonrió para congraciarse con los ángeles, pensó en el batallón de espectros del personal, en huellas que tal vez hubieran dejado y que en todo caso no constituían evidencia. Pensó en Galvez y Kunz, en la pareja de perros saltando hacia la barriga de una mujer con abrigo de hombre. También en algún charco, un agujero en forma de ventana, alguna bisagra destornillada y colgante. Ninguna, señor. Hubo cierta resistencia absurda al principio, pero ahora le puedo asegurar, todo marcha como una máquina. Petrus sonrió y dijo que era justamente lo que había esperado y que estaba seguro de no equivocarse al elegir hombres y asignarles tareas. «Soy un conductor. Esa es la primera virtud de un conductor». La noche estaba afuera, enmudecida, y la vastedad del mundo podía ser puesta en duda. Aquí no había más que el cuerpo raquítico bajo las mantas, la cabeza de cadáver amarillenta y sonriendo sobre las gruesas almohadas verticales, el viejo y su juego. «Me alegro», dijo Larsen, crédulo, sin énfasis. «Siempre he pensado, mientras me ocupaba de los problemas del astillero y vigilaba el rendimiento del personal, que yo estaba a cargo de la retaguardia, mientras usted», suspiró casi satisfecho y tuvo un escalofrío dentro del sobre todo empapado. «En la línea de fuego, señor, justamente», celebró el viejo con una sonrisa. «Más riesgo y más gloria». «Todo esto es obra mía», dijo Petrus, deslizando una mano para tocar durante un segundo la libreta bajo la almohada. «Y no me voy a morir antes de ver que todo vuelva a ponerse en marcha. Es imposible. Pero su tarea, señor, es tan importante como la mía. Si el astillero se paraliza una sola hora, ¿qué cosa podré estar defendiendo en las antesalas de esos covachulistas, esos piojos resucitados? Le estoy muy reconocido». Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Larsen cabeció con una mueca alegre, tímida, agradecida. El viejo Petrus recogió con rapidez su sonrisa y la cara flaca, entre patillas, se puso a exhibir con deliberación la espera, cortés pero exigente. Una mujer y un hombre pasaron frente a la puerta conversando en voz alta. Despectivo, hundido en la paciencia, el hombre iba negando alguna cosa. «Aquello está listo, le aseguro, para el momento en que usted dé la orden», se esforzó Larsen. Pero ni las voces de afuera, ni esta que había sonado a los pies de la cama, pudieron distraer de su resolución de pregunta la cabeza de momia de mono que se apoyaba sin peso en las almohadas. «No es una sonrisa esa arruga bien repartida que hace. No le importa nada de nadie. Y yo no soy yo, ni siquiera el cuerpo número 30 o 40 que está ocupando esta noche el invariable gerente general del astillero. Yo soy apenas una desconfianza. Y ni siquiera me tiene miedo.
Entré sin llamar. Es tarde. Él no me avisó que estaría esta noche en Santa María. ¿Le gustaría saber por qué miento? ¿Qué planes y esperanzas tengo? Está impaciente por saber. Entre tanto, se divierte. Nació para este juego y lo practica desde el día en que nací yo. Unos 20 años de ventaja. No soy una persona, así que no es una sonrisa la complicación esta que le impone a la cara. Es una pantalla y una orden, una manera de ganar tiempo, de pasar, mientras espera cartas y apuestas. El doctor estaba un poquito loco como siempre, pero tenía razón. Somos unos cuantos los que jugamos al mismo juego. Ahora todo está en la manera de jugar. El viejo y yo queremos dinero, y mucho, y también nos parecemos en la falla de quererlo, en el fondo, porque sí, porque esa es la medida con que se mide un hombre. Pero él juega distinto, y no solo por el tamaño y el montón de las fichas. Con menos desesperación que yo, para empezar, aunque le queda tan poco tiempo y lo sabe. Y para seguir, me lleva la otra ventaja de que, sinceramente, lo único que le importa es el juego y no lo que pueda ganar. También yo. Es mi hermano mayor, mi padre, y lo saludo. Pero yo a veces me asusto y hago sin querer balance. La mujer y el hombre que habían pasado por el corredor ahuecaron allá lejos el silencio con un suave, inhumano murmullo. Hicieron sonar definitivamente el pestillo de una puerta y la noche de lluvia se transformó en ventosa, placentera y gimiente, no más real que un recuerdo, más allá de las persianas corridas sobre la plaza. El estupor de la cabeza falsamente apoyada en la almohada, casi vertical, consciente de los límites que imponían las patillas blancas y agresivas, y fortalecida por ellos, empezaba a teñirse de impaciencia. Escaso de fe, Larsen organizó el gran gesto de la cara que cae y se acerca con una demorada expresión de confidencia. Abajo de estas ventanas pasé tantas noches con una mano en el revólver o cerca, pisando fuerte, a la vez ajeno y desdeñoso, y provocando siempre inútilmente. Oyó, ronco y débil, inconvincente, un bocinazo en el río, repetido 3 veces. Se palpó de cigarrillos y no tuvo fuerzas para desprender el sobre todo húmedo que lo rodeaba, seduciéndolo, con un olor triste y cobarde, un perfume de resaca y de antiquísimas lociones que le habían refregado en el pelo, en salones de peluquerías que series de espejos hacían infinitos, tal vez demolidos años atrás, increíbles ya en todo caso. Sospechó, de pronto, lo que todos llegan a comprender más tarde o más temprano, que era el único hombre vivo en un mundo ocupado por fantasmas, que la comunicación era imposible y ni siquiera deseable, que tanto daba la lástima como el odio, que un tolerante hastío, una participación dividida entre el respeto y la sensualidad eran lo único que podía ser exigido y convenía dar. Tal vez ya fuera tarde. Claro que podía ser empleada la violencia y él, Larsen, garantizaba, era obvio, su buen éxito. Pero ¿acaso aquel papel verdoso, con dibujos circulares en los márgenes, con un número lleno de coincidencias, con la innegable, rápida, encogida firma de Petrus en su parte inferior derecha, no fuera el único título falsificado que andaba rodando por donde no debía? En este caso la violencia sería inútil y contraproducente. Jeremías Petrus había escuchado con los ojos cerrados o había cerrado los ojos en algún momento preciso del relato, un momento que Larsen lamentaba desconocer. Seguía inmóvil contra la almohada, no era nada más ahora que aquella cabeza disminuida que se exhibía impúdica. El tórax de niño, las piernas raquíticas y hasta las mismas manos hechas de alambres y papeles viejos se aplanaban sin bulto bajo las mantas. Nada más que la cabeza ciega e indiferente, la máscara preparada para un susto sobre la almohada. Eso es lo que hay, dijo al fin Larsen, irritado. A lo mejor no tiene importancia, me equivoqué, pero Gálvez asegura que el título es falsificado y que puede meterlo en la cárcel cualquier día que se despierte con dolor al hígado. Véalo. Yo trabajando en la gerencia, en un problema de metalización, y el tipo ese mostrándose como un perdonavidas aquella cartulina verde ajada. Petrus parpadeó y repitió, sí señor, con los ojos cerrados.
Después miró a Larsen, demostrando comprender, informándole que era innecesario descubrir los dientes y arrugar trabajosa y metódicamente la cara para formar una sonrisa. Pero Larsen supo que la cabeza impasible estaba sonriendo, y que aquella invisible pero indudable sonrisa era ávida, burlona, y lo estaba incluyendo a él mismo junto con Gálvez, el título, el peligro, la sociedad anónima y el destino de los hombres. Ahora tenía los ojos abiertos, dos estrechas y acuosas claridades bajo las cejas retintas. Explicó sin entusiasmo que uno de los títulos había sido robado desde el principio mismo de aquella pequeña aventura de falsificación, tan sin importancia y tan necesaria si se la relacionaba con la aventura que él prefería llamar empresa y titular Jeremías Petrus, Sociedad Anónima. Petrus había vuelto a cerrar los ojos y era evidente que lo estaba echando y que no le importaba de veras que el título falso llegara o no al juzgado. Se divertía ahora de esta manera y continuaría divirtiéndose de la otra. Desde muchos años atrás había dejado de creer en las ganancias del juego. Creería hasta la muerte, violento y jubiloso, en el juego, en la mentira acordada, en el olvido. Un poco rabioso por la envidia, apocado por una confusa admiración, Larsen caminó en punta de pie hasta rescatar de la chimenea de estuco el sombrero deformado por la lluvia. Con dos dedos lo encajó en el ángulo habitual y siempre de puntillas fue de regreso hasta la cama y miró bien, de arriba abajo, erguido, las manos en los bolsillos. Casi perpendicular a las mantas, la máscara blanca y amarilla, calva, cejinegra, parecía dormir. La boca fina y vencida estaba apretada sin esfuerzo. Quedan pocos como este, pensó Larsen. Quiere que lo liquide a Gálvez, a la mujer preñada, a los perros mellizos. Y él sabe que para nada. Voy a despedirme. Si despierta y mira, lo escupo. Sin doblar las rodillas, se inclinó hasta besar la frente de Petrus. La cara siguió quieta, entregada y a salvo, recóndita, amarilla. Larsen se enderezó y estuvo moviendo un dedo contra el ala del sombrero. Balanceándose y sin ruidos, cruzó la salita oscura, llegó a la puerta y la abrió. En la habitación del fondo del corredor, el hombre y la mujer que habían pasado conversando un rato antes discutían ahora furiosos, con la sordina del viento, de las maderas y la distancia. Así llegamos al final de nuestro programa aquí en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Hemos estado disfrutando de la voz del gran Juan Carlos Onetti y escuchamos nada más y nada menos que la lectura de Bienvenido Bob, también de su novela, un fragmento de su novela breve El Astillero. ¿Cómo fueron los últimos años de Juan Carlos Onetti? En el año 1987 publicó Cuando Entonces, su primera novela después de 8 años de silencio. En ese tiempo llevaba una vida cada vez más ermitaña. Pasó sus últimos 12 años encerrado en su departamento sobre la Avenida América, que es una calle situada al noreste de la ciudad de Madrid, donde recibió la visita de lectores y periodistas. Prácticamente no salía de su cama, en la que se pasaba leyendo, fumando y tomando un buen whisky. En el año 1993 publicó su último libro, la novela Cuando ya no importe. Juan Carlos Onetti falleció a la edad de 84 años, el 30 de mayo de 1994, en una clínica madrileña a causa de problemas hepáticos. Bueno, lo del whisky terminó pasándole factura. Siguiendo su última voluntad, sus restos fueron cremados y llevados cremados en el cementerio de La Almuneda, en Madrid. Tras su muerte en Uruguay, la Intendencia de Montevideo rebautizó al concurso literario municipal como Concurso Literario Juan Carlos Onetti. La obra literaria de Onetti fue influida por dos raíces distintas, digamos. La primera de ellas fue la admiración por William Faulkner, igual que en algún momento lo reconoce también Gabriel García Márquez, ¿no? Como Faulkner, Onetti creó un mundo ficcional autónomo cuyo centro es la inexistente ciudad de Santa María. La segunda de estas raíces
que alimentan la obra de Onetti fue su admiración por el existencialismo y la literatura francesa de Louis Ferdinand Céline, de Albert Camus y de Jean-Paul Sartre. Entre estos autores, en varias ocasiones manifestó su gran admiración por Marcel Proust, por James Joyce, por Ernest Hemingway, por Dostoyevsky, entre otros. En una revista realizada en el año 1976 con Soler Serrano, esa maravillosa entrevista que se hacía, que entrevistaron a la mayoría de los grandes escritores latinoamericanos, confesó que leía con asiduidad a Ramón María del Valle Inclán y a Pío Baroja. Todos estos son los afluentes que llenan ese río maravilloso de la extraña y densa literatura del gran Juan Carlos Onetti. Como les digo, Mario Vargas Llosa en alguna oportunidad dijo que Onetti era uno de los grandes escritores modernos y no solo de América Latina. Dijo, no ha obtenido el reconocimiento que merece como uno de los autores más originales y personales que introdujo sobre todo la modernidad en el mundo de la literatura narrativa. El mundo es un mundo, su mundo es un mundo más bien pesimista, cargado de negatividad. Eso hace que no llegue a un público muy vasto, dijo el gran Mario Vargas Llosa, doctor en literatura, por supuesto, Mario Vargas Llosa. Ha llegado al cine sus diferentes partes de sus obras. En 1980, El infierno tan temido, una adaptación de un cuento del mismo nombre por el director argentino Raúl de la Torre. En el año 1994, El dirigible, dirigido por Paulo Dotto, una película acerca de una periodista francesa que llega al Uruguay a buscar información sobre Onetti. En el año 2000 se hizo una adaptación de la novela El astillero, dirigida por el director argentino David Lipsig. En el año 2008 se adaptó la novela Para esta noche por parte del director alemán Werner Schotter, y en el año 2009 Mal día para pescar, una adaptación del cuento Jacob y el otro por el director uruguayo Álvaro Blecher. Se puede buscar eso y hay algunos documentales sobre su vida y su obra. Sus premios, recuerden, en el año 1980 el premio Cervantes, el más importante otorgado en lengua española. Es hora de despedirme, pero no sin antes agradecerles su sintonía y recordarles que estamos aquí todos los días a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Trabajo para ustedes Luis Peroso Cervantes. Nos sintonizamos el día de mañana. Por favor, sean felices, lean poesía.